Doctor Fernández, doctor Padrón, señor Sierra, señor Martínez, Isabel Martínez. Amigos, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos? Un poquitico de lluvia afuera, pero mucho sol aquí adentro, ¿verdad? Con este acto oficialmente abrimos la Feria del Libro de Miami, presentada y organizada por el Miami-Dade College, reunión de libros y autores más grande y más respetada de la nación. Esta es la edición 34, con 8 días de programación y más de 500 autores. Soy Juan Mendieta, director de comunicaciones del Miami-Dade College, y tengo el gran honor de servir de maestro de ceremonias de esta presentación especial del Diccionario Cultural Dominicano. La obra, publicada por la Fundación Global Democracia y Desarrollo y su institución hermana en los Estados Unidos, The Global Foundation for Democracy and Development, y tenemos a la directora interina con nosotros, a Yamile Eusebio. Yamile, qué bueno. Y la editorial Funglode es prologada por el doctor Fernández y está escrita en forma de diccionario enciclopédico. Además, tiene como misión ser una herramienta de referencia sobre las diversas expresiones artísticas y culturales de la República Dominicana. Sé que voy a tomar muchas notas en esta tarde. Antes de seguir, les pido a todos que por favor pongan en silencio sus teléfonos y dispositivos electrónicos. Muchas gracias. De parte del presidente de Miami-Dade College, el doctor Eduardo Padrón, ganador de la medalla presidencial y campeón y fundador de esta feria, y de nuestros más de 165,000 estudiantes, miles de República Dominicana, bienvenidos todos a la feria y al college. Aquí están en su casa, realmente. El Miami-Dade College es la institución universitaria con la matrícula más grande de los Estados Unidos y con el mayor número de hispanos en esa matrícula en la nación, un punto de gran orgullo. Antes de comenzar el programa esta tarde es importante resaltar y agradecer a varias personas que nos apoyaron para esta publicación. Tenemos a la señora Noris Eusebio, directora de la editorial Funglode, y el señor León de Rivera, presidente de Serigraph, la empresa encargada de la impresión de este libro. Aunque por razones ajenas a su voluntad no se encuentra con nosotros, los señores Carlos Peña, Reinaldo Disla y León Félix Batista, es importante reconocer su colaboración en el diccionario. Quisiera también agradecer a los esfuerzos de mi gran amiga y colega aquí en el Miami-Dade College, la profesora Isabel Martínez, siempre involucrada en las buenas causas aquí en el college. Un fuerte aplauso para todos. Bueno, el doctor Leonel Fernández realmente no necesita introducción, es casi como un miembro de prestigio de nuestro personal. He tenido la dicha ya varias veces de presentarlo. 3 veces presidente de la República Dominicana, el doctor Fernández es un destacado político, abogado, catedrático y escritor que ha desempeñado un rol prominente en la promoción de los temas políticos e ideológicos, tanto a nivel nacional, también internacional. Durante sus mandatos, el doctor Fernández impulsó una reforma institucional democrática, un crecimiento económico sostenido, la aplicación de políticas sociales orientadas a la reducción de la pobreza y un notable desarrollo en la infraestructura de su país. Ha sido investido con el título de doctor honoris causa varias veces, en varias ocasiones, por reconocidas instituciones en Europa, Estados Unidos y América Latina. Un aplauso para el doctor Fernández. Jimmy Sierra es un doctor de Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El doctor Sierra ha estado involucrado en la creación de distintas instituciones culturales en República Dominicana, incluyendo el Comité Pro Instituto Nacional de Estudios Cinematográficos y el Comité Pro Adesentamiento de los Medios de Comunicación Masiva. Igualmente, Jimmy Sierra ha filmado varias películas de ficción y documentales. Entre los premios que ha recibido se encuentran el Cuento Brevísimo de la revista El Cuento, México, Premio Dorado Televisión, Mención de Honor Concurso Latinoamericano de Letras, Panamá, y el Premio OCIC, Guión Cinematográfico, Suiza. Un gran aplauso para Jimmy. Bueno, en breve escucharán del doctor Fernández, Jimmy y Héctor, pero primero vamos a rodar un video especial, así que cabina, por favor, el video.
La Fundación Global Democracia y Desarrollo presenta el Diccionario Cultural Dominicano de Jimmy Sierra, con la colaboración de Reinaldo Disla, León Félix Batista, Carlos Peña y Héctor Martínez, y el prólogo de Leonel Fernández. Yo nací en la bahía de Manzanillo, arriba tengo la voz, si no fuera porque viviera tan lejos. Se trata de una obra didáctica y de consulta que permitirá al usuario dar una mirada de conjunto a todo el espacio cultural dominicano, ofreciendo una síntesis de las biografías, instituciones y eventos, publicaciones y los acontecimientos claves en el devenir histórico de nuestro pueblo, centrado en el ámbito cultural. El polvo que tragué yo no traía aun siendo un muchachito. De guardia la vocación, y a mí me pusieron en un bastión. Pedí mi traslado a Guaraguanó, de la infantería en la capital. Pedí mi traslado para Pedro Brán, pedí mi traslado para Pedro Brán. La obra presenta 851 personalidades. Yo pasé la era el Trujillo, cabo en la revolución. Las mujeres me devoran el sueldito. Si de lechuza me voy, y en la vela del cabo Sánchez Benítez. Oigan lo que me pasó, el teniente me dio en palo y en romo. A mi muchacho apresó, y así mismo vestidito de amarillo. Cuando el teniente volvió, me amarré mi palo por la cintura. Y así empecé a cantar yo, deme mi muchacho, hágalo soltar, que yo esa guerrera la mandé a lavar. Si no le conmueve, mi palo llorado, dígame qué quiere, si ya lo he ordenado. Cantaron los gallos en ese lugar, pedí mi traslado para el Arsenal, porque yo no vuelvo para Pedro Brán, porque yo no vuelvo para Pedro Brán. Siendo raso pasé la era el Trujillo, cabo en la revolución. Las mujeres me devoran el sueldito. Si de lechuza me voy, y en la vela del cabo Sánchez Benítez. Oigan lo que me pasó, el teniente metió en palo y en romo. A mi muchacho apresó, y así mismo vestidito de amarillo. Cuando el teniente volvió, me amarré mi palo por la cintura. Y así empecé a cantar yo, deme mi muchacho, hágalo soltar, que yo esa guerrera la mandé a lavar. Si no le conmueve, mi palo llorado, dígame qué quiere, si ya lo he ordenado. Cantaron los gallos en ese lugar, pedí mi traslado para Pedro Brán, pedí mi traslado para el Arsenal, porque yo no vuelvo para Pedro Brán, para el Arsenal. De la infantería en la capital, pedí mi traslado para el Arsenal, pedí mi traslado para la capital, porque yo no vuelvo para Pedro Brán.
Guido Gil iría cantando. Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche. Sabiendo que iba a morir, lo mataron en silencio, donde nunca se sabrá, pero su lucha, señores, nunca se me olvidará. Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. 101 agrupaciones, 90 instituciones. Quien haya querido regalar una estrella. Por amor fue una vez al Calvario con una cruz a cuesta. 33 eventos. El que también por amor entregó el alma entera. Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besan. 29 publicaciones y 57 conceptos. La mariposa, los colores se crean. Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza. En total, 1.164 entradas. La naturaleza se pintó por amor. Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva. Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Ojalá que llueva café. Del mismo modo, ya se prepara una versión multimedia de la obra, en la cual se irá incorporando nuevas entradas, al tiempo que el usuario podrá acceder directamente a las obras de los autores, los eventos y otros elementos relacionados con los diferentes aspectos de la obra. Trigo y mapuey, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale. Confiamos en que este diccionario nos ayude a comprender, valorar y honrar todo el acervo de nuestra cultura. Pa' que en el conuco no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en Villa Vázquez
oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, y hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Sembrar un alto seco de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz trañado y continúa el arado con tu querer. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pipizale. Sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, y hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Usted, amable lector, será el juez de este esfuerzo concebido y realizado pensando en los más sanos y sublimes valores de este hermoso pueblo dominicano que merece lo mejor. Qué bueno, qué legado, qué impacto. Y ahora es un gran honor invitar al escenario a Jimmy Sierra, autor de la obra, el Dr. Fernández, prologuista de la obra, y el señor Héctor Martínez, colaborador de la obra. Caballeros, ustedes tienen la palabra. Adelante. También les pido a esos de pie que tenemos sillas en el fondo si se quieren sentar. Sin pena. Muchas gracias. Vamos a tomar unas fotos antes de comenzar, me dicen los directores de los tres. Adelante. De pie, sí. Gracias. Buenas tardes.
doctor Jimmy Sierra, Héctor Martínez Fernández. Quisiera empezar por agradecer la amable presentación de José Mendieta, agradecer la presencia de todos ustedes aquí esta tarde, que comparten con nosotros la puesta en circulación aquí en Miami de este texto de referencia que es el Diccionario Cultural Dominicano. Ya hemos estado en otras oportunidades aquí, en este lugar, compartiendo con ustedes ciertamente elementos vinculados con lo que es la República Dominicana, en su economía, en la política, en fin, pero hoy es un día especial porque vamos a tratar el tema cultural dominicano. Y yo observaba, mientras pasábamos el video, que cuando, por ejemplo, se escuchaba la canción sobre llover café del cielo, veía a alguien que no es dominicana, sino cubano-americana, Elizabeth, al lado de mi gran amigo Ralph Patiño, que le estaba tatareando. Así que llegaba por aquí. Veía justamente en este video la canción de Luis Díaz, El guardia del Arsenal. Pero al final veía a Joseito Mateo, a Johnny Ventura, a Fernandito Villalona, a Quinito Méndez, en fin, y a Wilfrido Vargas. Y entonces recordaba en ese instante que hace poco la UNESCO declaró el merengue, nuestro ritmo nacional, como Patrimonio Cultural de la Humanidad. No sé si Jimmy quisiera explicarnos un poco la relación del merengue con la cultura dominicana. Es parte básica de su esencia. Aparece el trabajo La Cofradía del Espíritu Santo de Villa María, que fue el primer elemento que la UNESCO declaró como Patrimonio Nacional o Universal de la Humanidad. Pero el merengue es, en verdad, yo creo, lo que identifica junto con la bachata ahora al pueblo dominicano. Y el hecho de que la UNESCO haya hecho esta declaratoria nos llena de orgullo a todos. Yo supongo que Héctor ha bailado merengue en algún momento, como dominicano al fin. ¿Ha habido alguna evolución del ritmo del merengue a lo largo del tiempo? Por supuesto que sí, pero primero debo decir que yo soy un verdadero baila malo. Pisapié. Yo soy un pisapié. Pues la evolución del merengue se observa con solo mirar su historia. Hay figuras emblemáticas, Joseito Mateo, por ejemplo, Johnny Ventura. No es lo mismo que el merengue, digamos, del pasado, que se cantó en Santiago, figuras muy cimeras, que no recuerdo alguno, como se llama este autor, Don Ñico Lora, por ejemplo, figuras como Ñico, o sea, no es el mismo merengue. Y hoy mismo se nota que ya figuras como Joseito Mateo, Johnny Ventura, están quedando en una etapa y que se está levantando otra etapa sobre el merengue. Porque es un cuerpo también vivo, el merengue está en movimiento permanentemente. Y como nos identifica en la medida en que evolucionamos como pueblo, también el merengue va recogiendo esa expresión de nuestra evolución. Claro. Me llama mucho la atención el merengue de Luis Díaz, El guardia del Arsenal, porque de alguna manera se va relatando parte de la historia dominicana contemporánea. Él empieza diciendo que nació en la bahía de Manzanillo, pero que él era guardia cuando la era de Trujillo. Entonces nos va conectando con la historia. Yo sé que muchos de nosotros, los que estamos aquí, nacimos en la era de Trujillo. No digamos cuánto atrás, pero nacimos en la era de Trujillo. Y recordamos que en nuestros hogares había dos fotografías que no podían faltar. Una de Jesucristo y otra al lado de Trujillo que decía, en esta casa Trujillo es el jefe. Entonces, el que Luis Díaz diga, yo nací en la era de Trujillo, tiene como un gran significado. Y ya luego va contando que la guardia, que lo mandaron un batallón a Pedro Brán, al barrio de Pedro Brán. Y eso, Jimmy, me hace recordar también de otros merengues que también tienen un sentido histórico. Por ejemplo, La Batuta. La Batuta, ¿verdad?, que narra cuando la rebelión contra el gobierno de Horacio Vázquez. Y entonces, cuando tumban a Horacio Vázquez, dice el merengue que ahora tiene la batuta Alejandrito Gil, que se produjo un alzamiento en la esquina de Pavón.
Yo he tratado de averiguar en la capital dónde quedaba la esquina de Pavón. En San Carlos. Yo no sé si usted sabe. En San Carlos. En San Carlos. Sí, fue en 1903 cuando se desarrolló la insurrección popular, que precisamente fue un acontecimiento increíble. Y entonces se va Horacio, se va el general Luis, ya tiene la batuta, Alejandrito Gil. Creo que junto con el Arsenal, en verdad, es el merengue más importante de tipo histórico. A mí me gustaría, sin embargo, comenzar el aspecto ya concreto del diccionario, reseñando la presencia de un gran intelectual dominicano que residió mucho aquí en Miami, ahora está un poco lejos, pero es un poeta de lo más exquisito y un gran teórico, y yo quisiera que René Rodríguez Soriano, por favor. Quisiera oír una palabra suya sobre la diáspora dominicana en New York, aquí en Miami, etc. Me gustaría oírlo, porque los protagonistas del diccionario no son el doctor Fernández, Héctor Martínez, yo, etc., sino son la gente que están reseñados allí. Por eso quisiera que René Rodríguez Soriano teorizara, René. Usted siempre me pone en aprietos. Yo escribo, pero hablo poco. Realmente yo residí aquí por un espacio de 15 a 16 años. Ahora llevo unos 5 o 6 años residiendo en Houston, Texas. Y he viajado insistentemente por diferentes ciudades donde hay comunidades dominicanas, tanto en los Estados Unidos como Canadá, y por el Caribe, hablando y compartiendo específicamente sobre la narrativa dominicana y difundiendo la literatura de República Dominicana y del Caribe. Y pues me llena mucho de orgullo y de alegría que se tome en cuenta el trabajo que desde este lado del mar realizan una serie de dominicanos que no dejan de ser dominicanos porque no estén sobre los 48.000 kilómetros cuadrados de la isla. Precisamente en la revista que yo dirijo, que se llama Media Isla, que es una revista que circula cada 2 meses, es una revista virtual, un magazine literario, sale un artículo que yo escribí, un ensayo sobre un libro de un narrador dominicano que reside en Nueva York, y yo decía que precisamente a pesar de muchas cosas y mucha nube que se quiera poner, hay una literatura dominicana que vibra de este lado del mar y que se escribe sin obviar la sangre y el origen de donde somos. Es decir, donde quiera que estemos, somos dominicanos y nos sentimos orgullosos de nuestra tierra. A ver si en la parte de logística, si se puede traer como el micrófono un poco más hacia adelante, para que los que puedan intervenir puedan ser vistos. Felicidades ahí, ¿eh? Sí, y un poco lo que teníamos en el video de otros dominicanos que más bien se han destacado ya aquí en los Estados Unidos escribiendo literatura. Yo vi por de pronto a Junot Díaz y vimos a Julia Álvarez. Y algo muy interesante es que ya escriben en inglés y publican en inglés. En el caso, por ejemplo, de Junot Díaz, yo me sorprendí mucho porque hay un libro de cuentos en inglés que se titula Drown. Es una colección de cuentos. Pero cuando lo empiezo a leer, él está hablando de Villajuana. Villajuana es nuestro barrio, donde nos criamos nosotros. Y de repente ver que están hablando de Villajuana en inglés nos pareció una cosa formidable, ¿verdad? Ya Villajuana llegó lejos, hasta hablan en inglés de Villajuana. Así que era algo fabuloso.
Y entonces, bueno, además de Drown, siguió publicando una novela que se llama The Incredible Story of Oscar Wilde, que ha sido un bestseller aquí, y recientemente You're Gonna Lose That Girl, es la última novela que ha publicado, y de Julia Álvarez, que también escribe en inglés, la obra que le fue consagrando aquí en los Estados Unidos es una pequeña obra maestra que se llama When the Garcia Girls Lost Their Accent, ¿no? Cuando las niñas García perdieron su acento, el tema de la migración. Así que tenemos ya escritores dominicanos que se están consagrando incluso en la lengua inglesa, ¿no? Bueno, pero volvamos a lo que hacemos allá. Vimos ahí grandes figuras del arte, grandes figuras de la literatura, del canto. Yo hasta sentí cuando Nini Cáfaro estaba cantando Por Amor, que muchos querían cantarlo a viva voz, ¿verdad? Como que hubo una vibración muy dominicana ahí con Por Amor. No sé si ustedes se atreven a hacerlo ahora a capela. Bueno, lo dejamos para otra ocasión. Volviendo, Jimmy, a la poesía, a la novela, al cuento, a la danza, vimos la figura de Pedro Mir ahí. Pedro Mir, un poco declamando parte de su gran poema, que es prácticamente un himno alterno al himno nacional, Hay un país en el mundo. Quizás nos puede contar algo de quién fue este personaje Pedro Mir y cuán importante es su poema Hay un país en el mundo para nosotros los dominicanos. Bueno, me hubiera gustado, le hubiese dado la palabra a René Rodríguez, pero ya hablaste. De manera que en 1963, cuando Pedro Mir regresó del exilio a Santo Domingo, había sido un luchador antitrujillista toda su vida, de la generación del 48 de San Pedro de Macorís. Él nos sorprendió al ofrecernos ese gran poema, Hay un país en el mundo, y después el contracanto a Walt Whitman, que creo que el doctor Fernández está trabajando sobre ese tema. Pero Hay un país en el mundo, que luego fue publicado a nivel prácticamente mundial, y la Fonoteca de la Universidad Autónoma de México le hizo un disco especial a Pedro Mir. Ahí él relata verdaderamente lo que somos. Y Hay un país en el mundo fue la clave que le permitió a muchos teóricos en el Congreso presentarlo como el poeta nacional, y le ganó la partida así a Manuel del Cabral, que era el segundo candidato. De manera que es un poema básico. Pero yo quisiera presentarle al doctor Fernández a Pablo Azar. Creo que está aquí Pablo Azar. Pablo está acá. ¿Está Pablo? Sí, aquí lo vemos. Sí. Pablo Azar, por favor acércate. Es un actor importantísimo de Telemundo y está por hacernos una visita a Santo Domingo. Es uno de los actores fundamentales de Telemundo, de las telenovelas, etc. Y estuvimos conversando y me inquietó su interés por el país y por la cultura nuestra. Y al visitarnos en este día, pues quisiera que dijera una palabra, por favor. Gracias, muy bueno. Hablando de eso, ¿sí se escucha? Sí, bueno, hablando de sorpresas, bueno, sí, no me esperaba esta palabra, pero bueno, vamos a ver qué improvisamos. No, mentira. Bueno, nosotros como latinos en general hemos estado luchando mucho por tener un lugar en este país. En mi caso personal, como actores, ha habido momentos donde ha habido un poco más de lucha, en el sentido de que antes había mucho apoyo por parte del gobierno para producir, para impulsar la cultura, para impulsar el arte. Había incentivos y eso crecía no solo en el área del entretenimiento, sino en otras áreas, porque obviamente hay otras industrias que se benefician del entretenimiento, industrias hoteleras, industrias de restaurantes, industrias, en fin, muchas industrias. El actor, el entretenedor, el productor, el director, hemos estado pasando por momentos duros en Miami porque se nos ha quitado todo este incentivo.
algunos incluso actores o gente del medio que han nacido aquí han tenido que emigrar a otros lados, tanto de Estados Unidos o incluso regresar a sus países de origen, algunos en contra de su propia voluntad, porque a final de cuentas cuando te estableces aquí en Estados Unidos, pues tu sangre es latina, pero también tu corazón se queda aquí. A mí me inquietó mucho el conocer todo lo que se ha hecho en República Dominicana para apoyar la cultura. Ahora viendo el video, escuchándolos hablar, increíble de verdad el apoyo y la importancia que se le da a la cultura, al arte en República Dominicana. Pablo, permíteme decirte algo. Allá hace unos años se ha aprobado una ley de cine que ha multiplicado hasta el infinito la capacidad para hacer películas. Eso fue durante la gestión del doctor Fernández. Y yo creo que nunca será un solo aplauso, 1000 aplausos para esa ley que creó el doctor Fernández. Yo te invito, Pablo, a que nos visite de verdad y vamos a hablar y tú verás. Gracias, así Pablo. Será, gracias, sí. Así será, Gracias. Muchas gracias. Y muchos actores, no solo... muchos actores están volteando a República Dominicana y los felicito de verdad por esa labor, de verdad que muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Y Héctor, estábamos hablando de Pedro Mir. Y cuando en el año 1936 Pedro Mir publica en el periódico Listín Diario Hay un país en el mundo, Juan Bosch le saludó como el gran poeta social que la República Dominicana estaba esperando. ¿Qué quiso decir Juan Bosch con eso de que Pedro Mir era el poeta social que definitivamente llegaba a la República Dominicana? Déjenme decirles primero que don Pedro fue profesor mío en la universidad y lo conocí y lo traté en sus últimos años de vida. Cuando Bosch y don Pedro fueron grandes amigos, pero además la producción literaria de don Pedro fue identificada por Bosch como una producción de corte social porque recogía los problemas de la sociedad dominicana, los reflejaba y no de forma panfletaria, sino con imágenes literarias, con elegancia, con belleza. Y efectivamente así ha sido reconocido en la posteridad don Pedro como un gran poeta social. Yo pienso, ustedes escucharon parte cuando él decía, hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol. Esa es la poesía de Pedro Mir. Rompía los moldes tradicionales, como dice Héctor, estaba tratando los temas de la República Dominicana, hablaba de azúcar, hablaba de alcohol, hablaba de los ingenios azucareros, ¿no? Entonces era una poesía social que rompía con Fabio Fiallo, que hacía una poesía romántica, u otros poetas nacionales hasta la época, muy influidos por los poetas europeos. Aquí aparece una literatura ya muy dominicana, pero lo mismo ocurre con los cuentos de Juan Bosch. ¿Qué de particular tiene esta cuentística de Juan Bosch, donde los personajes eran los campesinos dominicanos? Bueno, Juan Bosch ha tenido una infinidad de seguidores y algunos detractores. Sin embargo, cuando se habla de literatura y de sus cuentos, todo el mundo coincide en que en verdad es uno de los grandes representantes del criollismo. Y por ejemplo, su cuento La Mujer es el más antologado, o uno de los más antologados de América. Esos cuentos escritos en el exilio y más cuentos escritos en el exilio tienen la característica de recoger la vida auténtica de los años 30 y 40. Pero en el caso de cuentos escritos en el exilio, la introducción de ese libro es Apuntes sobre el arte de escribir cuentos, que Gabriel García Márquez confesó que lo había leído un montón de veces porque le enseñó mucho a García Márquez. Ahí uno puede en esa fuente beber de lo que verdaderamente es la estructura narrativa. Ahí se presenta, por ejemplo, la idea de que uno no puede comenzar a hacer un cuento sin tener el final previsto, porque sería como un piloto que arranque sin saber cómo aterrizar
y se queda en el aire, y eso le sucede a muchos escritores. Los cuentos de Bosch definitivamente son sensacionales. A mí me gustaría que me diera la oportunidad de ver si está Abraham Pulido. Está el señor Abraham Pulido, un director de cine de gran valor, que de la misma manera, otra sorpresa. Vine a aprender más bien, a oír y a admirar el arte y la tradición de la República Dominicana, realmente. Me gustaría brevemente oírle algo. Bueno, una de las cosas quizás más interesantes que ya nombraron es el esfuerzo del mundo institucional por incentivar el cine. Y ha sido, yo creo que una referencia en toda América Latina. Hay otras leyes diferentes en otros países, pero tuve la oportunidad de leerla hace poco y me impresioné del legado que esto va a producir en el futuro de creadores cinematográficos, porque si vemos de alguna manera, no hay mejor manera, no hay mejor forma, no hay mejor puerto, camino para mostrar la cultura que el cine. Y lo demostró este país. En Tanzania, en Arabia Saudita, siguen películas de vaqueros, no tenía nada que ver. Entonces yo creo que este esfuerzo grandísimo en historias bien contadas, universalmente, y bueno, mi interés es al revés, pues de que permitan también no haber gente como nosotros, directores, productores, que no hemos nacido en esa maravillosa tierra, que pudiéramos coproducir y buscar historias que fueran universales, inspiradas de alguna forma en el legado y el ejemplo que han dado increíbles personalidades, no solo del canto y del arte, sino también del deporte o de muchas otras cosas. Conozco excepcionales actrices, Jackie Cruz, por ejemplo, de Orange is the New Black, es una impresionante actriz de raíces dominicanas. Su mamá, creo que su papá también, me la encontré en un premio en Madrid, en el Goya, en el premio Platino, y me contó además llorando. Yo le dije que sería maravilloso hacer una historia inspirada en tu vida. De chiquita fue a Nueva York y se le salían las lágrimas porque adora sus raíces. Entonces ojalá que tengamos la oportunidad de nosotros, latinos también, que vivimos aquí, de hacer coproducciones y compartir esta maravillosa idea de permitir a los creadores y a los cineastas de todas partes del mundo, latinos además, mostrar la maravilla de su historia. Muchas gracias, muchas gracias. Y es interesante, a propósito de lo que dice Pablo, de cómo ya también nosotros en República Dominicana hemos ido combinando la literatura con el cine. Porque precisamente de un cuento de Juan Bosch, La Nochebuena de Encarnación Mendoza, Fernando Báez ha hecho una gran película, Flor de Azúcar. Y la base de esa película justamente es el cuento de Bosch, uno de los mejores cuentos, La Nochebuena de Encarnación Mendoza, que tiene un final espectacular, ya hoy día también llevada al cine. Una tradición muy norteamericana de tomar novelas de la literatura y adaptarlas al cine, ¿no? Continuamente las novelas de John Grisham, las novelas de Ken Follett, ¿verdad? Eso se lleva al cine y por consiguiente se combinan dos expresiones artísticas diferentes. Terminando con Bosch, yo creo, y a propósito de García Márquez, hay en esta teoría sobre el arte de escribir cuentos, dice algo como que nos ha llegado a todos en algún momento y que García Márquez lo repitió. La lección que aprendió de Bosch, que el cuento es intenso y la novela es extensa. Y yo creo que esa sola frase nos dice todo acerca de estos dos géneros, ¿no? El arte de escribir cuentos y cómo se escribe la novela. Bueno, pero hay otra gran novela dominicana, también de la época del criollismo, de Ramón Marrero Aristi. ¿Recuerda, Héctor? Sí. Over, que leímos todos en la escuela. ¿Cuál es la trascendencia de Over en la literatura dominicana? Over es una obra verdaderamente curiosa y es quizás la más tiplisonante expresión del criollismo dominicano. Versa sobre los ingenios, la caña, el trato a los trabajadores allí, y está presentada con un lenguaje tan llamativo, tan propio del contexto, tan propio del medio, que de verdad impacta. Ha sido trabajada por actores, en fin, es una obra verdaderamente maravillosa, doctor. Claro. Ojalá pudiésemos reproducirla porque creo que está un poco agotada. Ojalá se pueda reimprimir para que llegue a las nuevas generaciones.
Sabe que en el 2013, hace ahora 4 años, se cumplió el centenario del natalicio de Ramón Marrero Arizti, que nació en La Romana. Sí. Y quisimos hacerle un gran acto en recordatorio, porque Ramón Marrero Arizti estaba destinado a ser uno de los más grandes escritores, no solo dominicanos, sino de América Latina, pero murió joven. Trujillo lo mató. Quizás Jimmy nos puede un poco contar qué pasó entre Ramón Marrero Arizti y Trujillo. ¿Por qué Trujillo mandó a matar a Ramón Marrero Arizti? Bueno, Trujillo invitó a un periodista norteamericano, Taxol, a que fuera al país que él quería para que viera las maravillas que había y que se decía que era una dictadura y en verdad no era una dictadura, según Trujillo. Entonces el periodista fue muy amistosamente y recorrió el país entero y se dio cuenta de que era una democracia plena en la cara de Trujillo. Y luego vino para acá, pero cuando llegó en su periódico New York Times, publicó un trabajo desnudando todos los crímenes que se cometían en el Trujillato. Por supuesto, el Servicio de Inteligencia Militar que dirigía Johnny Aves García se movió y descubrieron que en el mismo avión que iba Taxol, Ramón Marrero Arizti iba y conversó con él y se sentaron juntos. Oiga, se sentó junto con él, iba en el avión y conversaron, eso fue todo. Trujillo dedujo que los datos que sacó el periodista los había dado Ramón Marrero Arizti. Bueno, lo dejó tranquilo y le dijo que regresara al país y le hizo una fiesta en el palacio, todo el mundo lo vio. A los 2 días apareció en la carretera peligrosísima de Constanza, Jarabacoa. Apareció calcinado en un accidente, el vehículo completamente quemado, pero al lado suyo, de su cadáver, lo que quedaba de él, había una media de mujer y un pote, o sea, una botella de Brugal. Se insinuaba que él había muerto por eso, pero no se quemó la botella ni se quemó tampoco la media. Sí. Esa fue la tragedia de Ramón Marrero Arizti, uno de los grandes escritores dominicanos que se habría vivido más tiempo, sin duda alguna que habría descollado mucho más, ¿no? Bueno, y en tiempos modernos... Hay un dato que me contó un pariente de Marrero Arizti. Es una versión, pero él como familia me dijo que a Marrero Arizti Trujillo lo citó a Palacio y él llegó ya un poco preocupado, medio sudoroso, y Trujillo lo tiene al frente, él no le dice nada, sigue escribiendo y Marrero Arizti se pone medio nervioso, sudoroso, y se metió la mano al bolsillo para secarse el pañuelo y uno de los asistentes de Trujillo creyó que era sacar un arma y le disparó. Entonces después sacaron el cadáver y le hicieron todo eso. Esa es una versión. Es una versión, pero realmente lo que ocurrió es como ha dicho Jimmy, ¿no? Ya históricamente comprobado. Sí. En el sentido de que fue Ted Schultz, el periodista del New York Times, que fue a República Dominicana a hacer un reportaje, y en el vuelo de regreso de Santo Domingo a Nueva York, Ramón Marrero Arizti estaba sentado a su lado, le contó la historia de la dictadura, el Servicio de Inteligencia Dominicano se enteró y ya luego lo mataron. Sí. Esa es la realidad. Sobre todo a Trujillo le molestó porque Ramón Marrero Arizti había sido secretario de Trabajo, sí. Era un funcionario del gobierno. Y por supuesto, todo intelectual que se destacaba en la República Dominicana en esos tiempos tenía que servir a Trujillo. Solamente... O irse al exilio. O irse al exilio. El que se quedaba en la República tenía que servirle al régimen dictatorial o irse al exilio, como fue el caso de Bosch, como fue el caso de Pedro Mir, ¿verdad? Que tuvieron todos que emigrar y hacer su labor desde el exilio. En el ámbito de la novela, finalmente, hay un gran escritor dominicano vivo, quizás el más destacado escritor dominicano viviente, que es Marcio Veloz Mayolo. ¿Qué podemos decir de la obra de Marcio Veloz Mayolo? Bueno, en primer lugar, don Marcio está siendo promovido como la figura dominicana más emblemática
a ver si es posible considerarlo para el Premio Nobel de Literatura. Su obra es muy vasta realmente, y sigue muy activo escribiendo. Es ahora mismo el escritor más prolífico que tenemos. Ha escrito algunas obras que han generado sus polémicas, pero eso es normal en un escritor tan versátil. De modo que lo tenemos vivo y estamos promoviéndolo a ver si es posible que sea considerado para el Premio Nobel. Su novela recoge un abanico muy amplio de historias, de temas dominicanos. Vamos a ver hasta dónde nos llega con vida y hasta dónde podemos disfrutar de su producción. Bueno, entonces vamos a saludar a Marcio Borlós Mayolo con un fuerte aplauso. A ver si eso llega hasta Noruega para un premio Nobel, ¿verdad? Un premio Nobel para Marcio Borlós Mayolo. Bueno, moviéndonos en otro ámbito, aunque quizás antes, recordando un poco la dictadura de Trujillo y los intelectuales y los escritores, en el diccionario aparece la figura de José Almoina. Almoina no era dominicano, pero Trujillo lo mató y figura en el diccionario. Quizás Jimmy nos puede un poco ilustrar, diría, de José Almoina y de Jesús de Galíndez, que también murió trágicamente en manos de la dictadura. Bueno, en el caso de José Almoina, él fue secretario de Trujillo. Secretario particular, ¿no? Secretario particular. Y no solo eso, sino que le rindió un servicio fundamental a Trujillo, porque María Martínez, la esposa de Trujillo, apareció con una obra fabulosa de teatro, que en realidad fue escrita por Almoina, pero La falsa amistad, pero le puso el nombre de ella y Trujillo se lo agradeció, por supuesto, porque la falsa amistad, quiero insistir en el tema, tiene la virtud de haber sido la que permitió la creación del teatro dominicano, el nacimiento del teatro dominicano. Resulta que ese José Almoina era uno de los exiliados españoles que fue al país a raíz de la guerra civil, y cada uno en su área hizo grandes aportes al pueblo dominicano y a su cultura. Y sucedió que cuando se montó la obra de Falsa Amistad, la doña quedó encantada al ver la belleza de lo que había hecho y quiso premiar al equipo que estaba integrado por Iván García, Franklin Domínguez, Nini Germán y otros. Y a cada uno le hizo un regalo. O sea, le dijo, ¿qué tú quieres? Un bolígrafo. ¿Qué quieres? Un libro. ¿Y qué quieres? 100 pesos, que era una millonada de dinero. Y así. Y al final dejó al director Emilio Aparicio. Y cuando le dijo a Emilio Aparicio, ¿qué quieres que yo te regale? Él le dijo, fíjese, aquí no hay un teatro dominicano. Yo quiero que usted nos ayude a crear una escuela de teatro. Y ella ordenó que se diera un decreto y se creó la Escuela Nacional de Arte Escénico, que fue lo que permitió el desarrollo del teatro en la República Dominicana. Por supuesto, en el caso de Almoina, los tentáculos de la dictadura eran larguísimos y de Trujillo, y lo pagó caro. Pero me gustaría, si lo permite. Ajá. En el caso de Falsa Amistad, la obra de Almoina, también se generalizó entre los intelectuales del momento la idea de que falsa amistad en realidad debería traducirse como fue Almoina el que escribió la obra y no María Martínez de Trujillo, porque era un plagio, o sea, quien la había escrito era Almoina y no. Después Almoina lo mataron en Venezuela y se dice que las últimas palabras, una vez herido, que pronunció fue Trujillo. Sí, ahí fue, sí. Está también el caso de Jesús de Galíndez, que habíamos mencionado antes. Jesús de Galíndez era del País Vasco y había llegado también a República Dominicana con motivo de la Guerra Civil Española y trabajó también para el gobierno de Trujillo. Era un profesor de historia que luego se fue a Nueva York a hacer su doctorado en Historia Iberoamericana en la Universidad de Columbia. Y cuando escribe su tesis doctoral, que es sobre la República Dominicana, lo que se dice es
que había en una parte la información de que Ramfis Trujillo, el primogénito del dictador, no era hijo suyo. Y parece que eso hirió la sensibilidad de Trujillo, lo mandó a secuestrar a Nueva York, con la complicidad de la policía de Nueva York. Lo secuestraron en Columbus Circle, ahí en la 59, bajando el subway, y lo llevaron a República Dominicana, y Trujillo entonces personalmente lo mató, ¿no? Esa es la historia de Galíndez. Obviamente que todas estas historias de la dictadura de Trujillo inspiraron a un escritor como Mario Vargas Llosa a escribir una obra maestra, que es La Fiesta del Chivo, que es, digamos, en términos literarios, la dictadura de Trujillo. Una obra espectacular, que a veces no se sabe si es ficción o si es historia, una mezcla de ambos, pero nos da la idea de cómo la historia dominicana sirvió de materia prima para una obra como esta del Premio Nobel de Literatura peruano, no de Mario Vargas Llosa. Pero usted iba a invitar a otro amigo de la audiencia. Sí, porque todas estas narraciones y obras de ficción, yo recuerdo que don Francisco en su programa desarrollaba trabajo muy interesante, pero el programa de don Francisco como que terminó, pero hay una continuidad. Y yo quisiera que tenemos la visita de Mercedes Guzmán, que es productora de Don Francisco Invita. Me gustaría oír una palabra suya. Buenas tardes. Bueno, primero darle las gracias al doctor Sierra por este legado que está dejando, porque ahora en este mundo multicultural donde la tecnología y todo esto está abrumando a todo lo que es la investigación, yo pienso que herramientas como estas son importantísimas para llegar a los jóvenes y a otros públicos a los que quizás no se estaba llegando, y hacer ver que la República Dominicana tiene muchísimas cosas más que mostrar, que admirar sus bellas playas, su música y todo este maravilloso paisajes que tiene. Y bueno, y poner a la orden todos los medios de comunicación para hacerlo público y hacerlo masivo y que todo el mundo lo conozca, y bueno, y que las mujeres también tengamos allí una presencia importante para eso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora que ya dijo eso, realmente fue una observación un poquito aguda, que prácticamente no hemos tratado de las mujeres aquí. Una observación sutil, muy bien. Bueno, en el ámbito de la pintura tenemos varias. Aquí está Ada Alcácer, yo creo que reside aquí en Miami. ¿Ada Alcácer está acá? Sí. Sí. No está presente, pero ella reside en Miami. O residía. Vive todavía aquí. ¿Quién me dice eso? Venga a decírmelo aquí, por favor. Venga a decirme eso. Buenas. La señora Ada Alcácer reside aquí y participa mucho en la comunidad dominicana con sus exposiciones de obra, participa en charlas, conferencias, inclusive tiene un proyecto muy lindo, cultural, que quiere realizarlo y siempre lo ha expresado. Así que ella está en la comunidad, vive aquí y está activa. Gracias. Ella, le puedo decir que en el 1962 se formó un grupo allá llamado Arte y Liberación, que está reseñado en el diccionario. Ada Alcácer fue de las fundadoras del grupo y se mantuvo durante todo el proceso revolucionario que vivió el país, y fue una de las 7 integrantes del grupo Proyecta, que fue el grupo más importante de pintura de arte plástica de la República Dominicana, con Fernando Peña de Filló, Coco Contieras, Drúbal Domínguez, etc. Y es un honor que se recuerde a Ada Alcácer. Pero no solamente a Ada Alcácer, ahí vimos a doña Aida Cartagena Portalatín. Claro. A Janet Miller. Janet Miller, sí.
O sea, yo creo que... Y Clara Ledesma también. Clara Ledesma. Están bien representadas las mujeres en el trabajo. Y, por supuesto, 2 mujeres ya han aparecido aquí. Sí, como no. Yo, a ese respecto, podría decir que la obra está hecha con un espíritu de ecuanimidad, si cabe, de profesionalismo, donde nos hemos cuidado, bueno, ha estado bajo la orientación del doctor Leonel Fernández y el equipo encabezado por el doctor Jimmy Sierra. Hemos estado en todo momento orientados en el sentido de nada de sesgo, ni antifeminista, ni partidario. O sea, es una obra hecha con profesionalidad, con profundidad, donde no hay nada de, digamos, de espíritu retaliativo en el plano político. En fin, es una obra hecha con mucha serenidad y en ese sentido están también tratadas nuestras mujeres. O sea que es un diccionario con equidad de género. Muy bien. Bueno, moviéndonos en otro campo de la pintura, por ejemplo, ¿no? Grandes pintores dominicanos, un muralista como el maestro Oviedo, Ramón Oviedo, gran amigo nuestro, Giorgi Morel, Guillo Pérez. ¿Qué nos puede contar un poco de nuestros pintores dominicanos? Yo... Guillo Pérez y sus gallos. El problema que debemos enfrentar al ver la pintura es que tenemos pintura aislada. Desde Chassériau, que fue el primer pintor conocido en la República Dominicana, hasta Dionisio Blanco y los pintores actuales de renombre, ha habido como una cierta particularidad de que no se ha encontrado como una fisonomía propia de la pintura. Y eso quizás nos ha ayudado mucho. Es el aspecto que debemos ver en lo negativo. En lo positivo, la pintura siempre estuvo ligada a los procesos sociales de la República Dominicana. Cuando hablaba del grupo Proyecta, hubo un antecedente, el Comando de Artistas y Escritores Constitucionalistas. No sé si recordarán algunos, toda la labor que hicieron esos pintores en la República Dominicana, que llenaron, perdónenme que esté aquí en lo que le llaman el imperio, pero había un cuadro famoso, una obra famosa, que estaba frente al altar de la patria, que presentaba en el 1965, en plena revolución, los pintores estaban armados con su fusil en la mano, y presentaba ese cuadro al que me refiero a el pueblo y el CEFA, o sea, el centro de enseñanza, que era nominalmente la oposición, y en el medio estaba la OEA, y decía el cuadro, no peleen, y le daba un puñetazo al pueblo diciendo de que no peleen, o sea, era de que neutral, pero estaba golpeando el pueblo. Hubo uno de ese Félix Gontier, que fue el más relevante del momento, porque se produjo después de los bombardeos que se hicieron en la zona constitucionalista el 15 y 16 de junio del 65. Él recogió los fragmentos de las balas, pedazos de Richard y sangre, y hizo un collage en donde mezclaba todo aquello y salía y brotaba la sangre del exterminio. O sea, la pintura allá ha tenido gran relevancia. Naturalmente, yo he observado, debo recordar que aquí en Miami hay una galería de arte, la galería de Gary Nader, ¿verdad? Donde se exhiben obras dominicanas continuamente, además de otros países, pero Gary Nader, aunque es de origen libanés, siempre él y su familia han estado en la República Dominicana con galerías de arte. Por tanto, creo que es un buen espacio para la exhibición, presentación de obras dominicanas que puedan ser contempladas aquí por representantes de los distintos países latinoamericanos. Pero iba a decir que noto en los últimos tiempos una preocupación de los pintores dominicanos. Me lo han hecho saber.
Si ustedes van al país y van por el malecón, hay muchos cuadros, muchas obras de arte que están siendo vendidas al público. Pero obviamente esos cuadros que son muy coloridos, que llaman mucho la atención, son cuadros de pintores haitianos. Y los turistas, cuando van, están adquiriendo esos cuadros. Y he visto como si fueran dominicanos. Ellos se sienten preocupados de que esos cuadros haitianos le han hecho perder identidad a los pintores dominicanos y están preocupados de qué hacer. Cuando me lo han preguntado, yo les he dicho que nada, no se puede hacer nada, el arte es libre y que por consiguiente ellos tienen que producir un tipo de arte que sea atractivo. Yo lo que veo es, esos cuadros que están en el malecón son cuadros seriados, son cuadros, yo diría, uniformizados, masivos para fines de comercialización. Es cierto que tienen mucho de identidad artística haitiana, pero no es menos cierto que se han hecho con un propósito esencialmente comercial. Entonces no deben preocuparse por eso, porque, digamos, nombres de artistas como Ramón Oviedo, como Silvano Lora, como Iván Tovar, siempre se van a destacar, porque tienen una obra que trasciende incluso a la propia República Dominicana, se ha universalizado. No sé si comparten ustedes esta opinión. Por supuesto. Precisamente la preocupación que manifestaba se refería a la necesidad de insistir más en la búsqueda de esa fisonomía. Cuando van los turistas a otro país que se llama Punta Cana, la República de Punta Cana, donde Freddy suele ir con frecuencia. Porque resulta que muchos extranjeros van allá y dicen, yo conozco tu país, Punta Cana, porque van a Punta Cana, a Bávaro, y ya se devuelven, ya conocieron el país. Ahí también se produce el fenómeno de que está saturado de pintura haitiana. Entonces, yo coincido plenamente de que es imposible enfrentar eso. Ahora, ¿qué caracteriza esa pintura? Que es cierto que tiene un carácter industrial, la fisonomía. Cuando usted ve el cuadro sabe que es haitiano. Entonces eso es lo que yo estoy reclamándole a los pintores, porque también no nos quedamos en la parte contemplativa. O sea, uno tiene que también ver otros aspectos, no solamente aprobarlo todo. O sea, los pintores, hay uno que quiere ser francés, y otro quiere hacer una obra italiana, y otra una obra espacial, y huir de lo figurativo. Entonces no hay una coincidencia en dos pintores dominicanos, ni en tres. No hay un tema. Al no haber un tema, o sea, usted no puede decir, ese es un cuadro dominicano, excepto Giorgi Morel y cosas parecidas que tratan de recoger y rescatar esencias dominicanas. Pero cuando algún pintor, hay algunos que quieren sobresalir o trascender con temas universales, no existe un tema más universal que el de tu propio país. Lo que caracteriza a un país es eso. Anoche tuve chance de ver una polémica que hay sobre si el pisco peruano se vende más que el pisco chileno. En la BBC. O sea, entonces hay una guerra a muerte entre Chile y Perú por el pisco. ¿Cuál tiene más calidad? ¿Cuál? Etcétera, etcétera. Y estuve viendo eso. Eso es lo que uno busca. No lo que le llaman de que marca país ni nada de eso, no, la esencia que Pedro Enrique Sureña intentó en un ensayo magnífico, pero no hemos en algunos aspectos encontrado eso. Uno ve una guagua caminando por allá y dice, mira, una guagua haitiana. Y ve una camisa y dice, esa camisa es haitiana. Y ve una escultura y dice, es haitiana. Entonces, una pintura es haitiana. Entonces, el problema que tienen esos pintores que van extranjeros a Santo Domingo y le dice a la esposa, tráeme un cuadro dominicano, y él compra en Bávaro y le lleva el cuadro. Y ese, mire, es el cuadro dominicano. Unos negros, porque respetan su herencia africana. La mantienen. El hecho de que nosotros hayamos querido en algunos aspectos ser más españoles que los de España, eso nos quitó
a nosotros mucha esencia en nuestra personalidad, en nuestra definición, y que no querramos admitir que somos negros, sino que Trujillo ordenó que somos indios. Indios. Oiga usted, no. Color en la cédula, casi blanco. Cédula, indio. Indio, casi blanco. Pero indio claro. Y yo fui hace poco al mercado de allá arriba y voy caminando y me dice rubio, porque los tigres para vender quieren cambiarle el color a uno y saben que uno se siente mejor si le dicen blanquito, rubito, y a mí me dijeron que rubio, ven acá rubio. Ay. Entonces hay que insistir en el tema de la búsqueda de nuestra propia expresión, de nuestro propio rostro. Aunque Joséito Mateo decía, a mí me llaman el negrito del batey.